Méndez, intendente de Merlo. Bueno, buenos días, o buenos mediodías, ya no sé ni qué hora es. Pero bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Marisa. Bueno, ya se habrán dado cuenta todos que tengo acá al lado una intendenta que trabaja muchísimo, está muy lindo, Cañuelas, verdaderamente te felicito. Para mí es un honor participar de la jornada de hoy, querido Gustavo, a quien agradezco la generosidad de poder tener el micrófono unos minutos para poder contar algunas experiencias y compartir algo que vine garabateando respecto de cuestiones doctrinarias, de cómo enfrentar a las mafias. Quiero agradecer al intendente Grey, Fernando, es alguien ejemplar para muchos de nosotros, con más experiencia. Yo soy de la camada de intendentes nuevos, muy nuevos, y estamos recién aprendiendo los palotes de la función pública, e intentamos hacerlo con honor, con honestidad. Y la verdad que hay que tener mucha valentía para hablar, solamente para mencionar la palabra mafia. ¿Cuál es el éxito de la mafia? Poder operar libremente, en forma invisibilizada. ¿Por qué? Por distintos socios. El principal socio cuando una mafia triunfa es el Estado. Después están los socios capitalistas, después están los socios que tienen que ver con la justicia, con las fuerzas de seguridad. Así que el solo hecho de decir que la mafia existe es un acto de valentía. El primer valiente que tenemos en el mundo, la única persona que verdaderamente está luchando contra el mal a escala global, hoy vive en el Vaticano, en Santa Marta, es nuestro querido Papa Francisco, de quienes muchos de nosotros somos admiradores y seguidores. Yo siento que cuando dice que el verdadero poder está en el servicio, toca el corazón de mucha gente. Y a muchos de nosotros nos ha marcado. El éxito de las mafias es decir que la mafia no existe. No pasa nada. ¿Te parece? Es mala prensa. Y sinceramente operan y operan fuerte y transforman la vida de muchísima gente en un infierno aquí en la tierra. Por eso, venir acá a Esteban Echeverría, que nos den un micrófono para hablar, arrancando con el término que significa la mafia, es muy importante. Y la mafia enquistada en el Estado es quizás la más dañina de todas. Uno espera de una institución que fue creada para ayudar, para transformar positivamente la vida de los demás, muchas veces no solamente no lo hace, sino que hace todo lo contrario. Me ha tocado, cuando asumimos en Merlo hace algunos años, hace un año, algunos meses, 1 año y 4 meses ya, sinceramente había violencia desde el Estado, había una formación cuasi mafiosa del Estado. Voy a hablar mucho de Merlo, lo pongo a modo de ejemplo, donde toda una comunidad era rehén de la política, donde había que callar porque no quedaba otra, donde se naturalizaba cuestiones que no tienen nada que ver con un Estado de Derecho. Así de importante es. Marisa hacía referencia al Pacto de San Antonio de Padua, una idea de mi amigo Mariano Mera, que está acá adelante, que intentaba hacer la puesta en acto del nudo doctrinario que emerge de Laudato Si, esta encíclica que a mi humilde manera de ver ha cambiado para siempre la mirada de los grandes males que aquejan a este mundo y de cómo la corrupción del poder, sobre todo el poder económico, se lleva por delante hasta el equilibrio biológico del planeta Tierra. Y por eso nosotros hablábamos de 10 puntos, donde el primer punto es el combate del narcotráfico. Hay un documento muy lindo de la Iglesia, felices, benditos los que trabajan por la paz, de la Conferencia Episcopal, donde habla de las violencias que existen, las violencias preexistentes en nuestra sociedad y cómo debemos organizarnos, curar primero nuestras violencias para atacar las otras.
y de cómo podemos hacer mucho del lugar donde estemos. La mesa, agradezco acá al juez federal, a Jorge Rodríguez, presente, importantísimo, junto con Gustavo, con el obispado de Merlo Moreno, con los intendentes, que nos juntemos. El abordaje de esta problemática, de este monstruo de 1000 cabezas que es la inseguridad y la operación de las mafias, nos requiere a todos unidos. No es un solo problema, verdaderamente la inseguridad, ese monstruo de 1000 cabezas, tiene un montón de orígenes. La disgregación de la familia, el avance del narcotráfico, la deserción escolar, la falta de trabajo, la pérdida de oportunidades laborales, la desigualdad a la hora de tener oportunidades, cóctel explosivo, y el abordaje debe ser multidisciplinario también, donde no solamente alcanza con la técnica de seguridad a través de las fuerzas de seguridad nacionales, federales, provinciales, donde no solamente alcanza con la descentralización de la justicia, sino también con la contención, con ese Estado que tiene que estar absolutamente presente. Y verdaderamente esas mesas donde empezamos a juntarnos tuvo resultados concretos. En Merlo lanzamos el programa de los buzones. Nosotros elegimos entidades intermedias que quisieran tener un buzón abulonado al piso de hierro, y tenemos hasta el momento 30 y pico de buzones donde la gente puede depositar esa esperanza de que deje de pasar lo que hoy pasa en su barrio, concretamente con la venta de droga. Quiero hacer una inferencia respecto de eso, con lo que está pasando. Se blinda la capital federal con 28.000 efectivos. ¿Sí? Yo en Merlo, para 700.000 habitantes, tengo 600. Se blindan con un montón de recursos a la zona más rica del país, la que recibe más del Estado Nacional per cápita, por habitante. ¿Y a dónde van las cocinas? ¿Y a dónde van los dealers? Al conurbano, zona desprotegida, donde vive, casualmente, la mayor cantidad de habitantes de toda la República Argentina, una concentración humana sin precedentes. Sumado a la pobreza estructural, sumado a la ausencia del Estado, la imposibilidad de acceder a la salud pública, la imposibilidad de acceder a la educación. Con lo cual, partimos de una hipótesis de conflicto permanente. Bueno, y eso es lo que nos toca hoy a nosotros gobernar. La instalación de los buzones nos permitió, pues ¿qué hacemos en Merlo? Cuando denuncia un vecino, tenemos un equipo municipal que investiga, que hace una previa. Entonces, luego de ese paso, me presento yo en representación de los vecinos y hago la denuncia a título personal para sacarle el peso del miedo al vecino. Entonces es el intendente el que denuncia y que pide los allanamientos. Tuvimos más de 100 allanamientos, más de 140 personas detenidas, incautación de armas, de droga, de vehículos. Se dio con personas que estaban siendo buscadas por la justicia. Claro, bueno, la mafia reacciona rápido. Incendiaron un club. ¿Sí? Pretendieron incendiar un club con gente adentro para robarse el buzón. Y la verdad que yo pensé que la gente se iba a asustar y que iba a decir, bueno, no traigan más el buzón. Al otro día los vecinos se organizaron para levantar el club de vuelta y lo primero que hicieron, metieron la nota para que el buzón vuelva. Quiere decir que cuando generamos los canales de la confianza, pueden suceder cosas maravillosas. Cuando el Papa Francisco denuncia las nuevas formas de esclavitud o las esclavitudes modernas, hace referencia a la trata, para la prostitución de mujeres o al trabajo esclavo en talleres clandestinos, quintas, hortícolas, todo esto tengo en Merlo, al trabajo infantil escondido, al narcomenudeo, a la explotación de niños, a ese narcotráfico, a la contaminación ambiental. Todo lo que se hace malo en este mundo es para ganar un poco más de dinero.
Se generan guerras, se inventan guerras para ganar un poco más de dinero. Se trafican armas, se trafican drogas, se trafican órganos, se reduce a esclavitud y servidumbre a millones de personas alrededor del mundo para ganar un poco más de dinero. Detrás de cada nueva forma de esclavitud opera una mafia que hunde sus raíces en el crimen organizado. Y en apariencia no pasa nada. Y que recauda fortunas para los poderosos de siempre. No son nuevos los poderosos de hoy, Tienen miles de años desde que existe el mundo. Siempre son los mismos. Por eso Francisco afirma que el dinero es el estiércol del hombre. Es el estiércol del diablo, dice, para ser más exactos. Y ese dinero sucio de las mafias es sinónimo de muerte. Muere gente frente a la inacción del Estado, todos los días. Todos los días. Si tuviéramos un contador acá atrás nuestro, verían que decenas de personas mueren por segundo en el mundo. Y claro, esa muerte por maldad no es por otra cuestión que por maldad. Porque explotar a un niño, a una mujer, a un inmigrante, a un joven adicto, es un acto de maldad que atenta contra el hombre, contra todos los hombres. Y con indignación vemos que las víctimas principales de cualquier mafia en particular, ¿quiénes son? Los sectores más vulnerables. El jamón del sándwich de siempre. La variable de ajuste de toda política económica, donde, bueno, cada vez hay más en manos más concentradas. Y cada vez tienen menos legiones enteras de personas alrededor del mundo. Claro, y atacan sobre todo a los pequeños del Evangelio, a los hermanos caídos, a los descartados del sistema. Los únicos privilegiados son los niños. Deberíamos agregar a los abuelos, a los adictos, a los enfermos, a los discapacitados. Un Estado desertor, un Estado que tira la toalla o se vende, es el gran responsable de la situación, porque permite precisamente la proliferación de las mafias. Un Estado desertor puede ser por omisión, por ineficiencia, por corrupción. Y en los tres casos, los vulnerables son los que quedan más expuestos al sistema y al accionar de las mafias. ¿Cómo intervenimos desde la política de acuerdo con las responsabilidades que el pueblo nos ha encomendado? ¿Qué hacemos? Bueno, antes que nada debemos asumir el compromiso prioritario de vencer a las mafias, unidos y reconociendo que se han instalado en nuestro país por factores endógenos que tienen que ver con nuestra propia historia y por factores exógenos de las grandes potencias y de los grandes sectores que manejan a este mundo a través de la economía. Se trata, sí, de una lucha cotidiana para nosotros dentro de la ley. No podemos permitir que nos obliguen a nosotros a violar la ley para combatirlos. Y esto debe integrar a la sociedad civil, sin lugar a dudas. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Es una decisión personal de cada segundo de nuestra vida. Cuando Francisco habla de todos estos temas, intenta tocarle el corazón al género humano, cambiar la relación que tiene con el consumo, no es ni más ni menos que cambiar la relación que tiene con los bienes materiales. Los factores endógenos, que son los subsidiarios del crimen organizado, adquirieron relevancia en los últimos 30 años por la deserción del Estado en estos temas. De sus funciones indelegables, tanto en el área de seguridad, de justicia, inteligencia. ¿Y las mafias qué hacen al encontrar vacío estatal? Avanzan. Y no tienen límite. Y es como los totalitarios. Primero, intentan dominar una situación que tiene que ver con la impunidad. Pero después van por todo, van por tus sueños, por tu familia, por tu dignidad, por tu honor. Y todos quedamos a merced de esa situación. La complicidad
Hablemos de la ineficiencia, hablemos de la complicidad con las mafias. ¿Ustedes realmente piensan que las mafias podrían actuar en la Argentina si no tuvieran cómplices, como hablábamos al principio? Imposible. Imposible. Tampoco vamos a hablar de las teorías conspiratorias todo el tiempo, no tenemos que ver fantasmas por todos lados, pero que hay gente que colabora, sí, por supuesto, si no sería imposible. Las agencias públicas encargadas de combatirlas, y bueno, son las primeras que tenemos que poner sobre la lupa. Tiene que haber hombres íntegros. Por eso es tan importante que la política se abra y que haya mucha gente que participe en política, y cada vez mejor. Hoy la política, que es la herramienta para la transformación del conjunto, transformación positiva del conjunto, resulta que es la institución más sospechada del mundo, y con razón. Por eso es tan importante encuentros como este. Y el crimen organizado, al mimetizarse con el poder estatal, obtiene la impunidad necesaria para efectuar su predominio mafioso, ni más ni menos. En cuanto a los factores endógenos, alcanza con señalar que el crimen organizado es internacional y perfora las fronteras del Estado-Nación. Ahí no hay división política, se ponen de acuerdo. Los poderosos de afuera, los poderosos de adentro son socios. ¿A quién le cabe la menor duda? Y entonces aprovechan las debilidades locales que hemos descrito antes, de los sistemas. Por tanto, ya que se trata de un fenómeno global, requiere un compromiso también global, como se observa de diversos tratados y pactos consensuados en las Naciones Unidas, y de este gran trabajo que viene haciendo Francisco intentando articular. Hablamos de lo macro, porque después si nos referimos a lo micro, a lo que vemos, a lo que vivimos, los pibitos que perdemos todos los días en manos de la droga, los pibitos que perdemos todos los días detrás del trabajo esclavo o de la prostitución, se cuentan a decenas. Pero claro, todo tiene un correlato que tiene que ver cómo está funcionando el mundo hoy. En el esquema del narcotráfico, la Argentina dejó de ser una ruta fría y de triangulación, convirtiéndose en un país productor de drogas ilícitas. Y es asimismo un mercado importante de consumo, por ejemplo, debido a la falta de programas de prevención eficientes. Muchos jóvenes descreen de los efectos nocivos de la droga. Hasta lo defienden. Bueno, sí, es una droga curativa, no te hace nada, no pasa nada. Pues estamos cooptados por la cajita boba que es la tele, y ahora las cajitas bobas que son todas las redes, todas las computadoras, los celulares, donde todos tienen acceso a 10.000 formas diferentes de justificar el narcotráfico, entre otras cosas. Muchos jóvenes descreen de los efectos perniciosos de la cocaína, lo que ha llevado a nuestro país a ser el primer consumidor en América Latina. No es casualidad. Hay un pequeño avance en la radarización del país, pero muy pequeño todavía. Podemos decir que tenemos una frontera libre para que se haga lo que se quiera. Y eso también es una deuda del Estado. Hay que desarticular toda esa cantidad de pistas clandestinas que hay. Nadie lo ve. Yo soy un intendente, a mí me votaron para que ponga semáforos, arregle un bache. Pero si no nos metemos todos, ¿en manos de quién dejamos esto? Entonces, ya que somos el primer mostrador del Estado, donde concurren los vecinos, ahora para cualquier cosa ya, para la educación, para la salud, porque no tienen trabajo. ¿Cómo no nos vamos a meter con el tema del narcotráfico? Nos tenemos que meter con el tema del narcotráfico. En las últimas semanas volvieron algunos secuestros en el conurbano. Nos ha tocado a nosotros, me ha tocado muy de cerca a un funcionario nuestro, lo han secuestrado. Pero se viene trabajando mucho, tengo que decir, la verdad, se viene trabajando mucho. Y con esta mesa habíamos bajado la estadística de secuestros. Pero bueno, los muchachos no se quedan tranquilos, Y así como nosotros tratamos de organizarnos, perfeccionarnos, mejorar como equipo, del otro lado también. Pues las mafias tienen
muchísimos más recursos, son muchos menos, hablan más entre ellos, articulan. Entonces, claro, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. También debo decir que la tentación de buscar atajos provisorios nunca resuelve el problema, lo posterga, dejando a la sociedad envuelta en la angustia. ¿Por qué no nos dejamos de pensar en las próximas elecciones? Dejémonos de joder, si me permiten el término. No es tan importante. Podremos perder, podremos ganar. Pero si seguimos pensando en las próximas elecciones en vez de las próximas generaciones de argentinos, vamos a dejar pasar una gran oportunidad. Por eso no nos cansamos de pedir que ayudemos a Francisco en lo que está haciendo, que está lejos físicamente, pero les puedo asegurar que el mensaje que está llevando adelante tiene mucho que ver con la realidad nuestra de cada día. Y hay que ver si nosotros, cada uno de nosotros puede pasar la prueba del espejo, si nos paramos enfrente del espejo a la mañana en casa, a ver la imagen que nos devuelve si estamos conformes, si estamos haciendo lo justo, lo bueno, lo necesario, para que el mundo siga existiendo y que para que nuestros hijos tengan algún mañana. Tenemos que controlar el humor social a los fines de pacificar las calles. ¿A dónde vamos a llegar si seguimos así? Si no hay compromiso de todos los que componemos el tejido de poder de la República Argentina, con más o con menos responsabilidad. A las organizaciones criminales hay que barrerlas con todo el peso del Estado. O estás de este lado o estás directamente del otro. Y es bueno que la comunidad vea quién gestiona y cómo el Estado, independientemente de algunos que puedan hacer operaciones o no de prensa. Pero la gente no es tonta. Si no hay contundencia a la hora de defender la legalidad, esta batalla la perdemos y perdemos la guerra por tener un país posible. Si bien tenemos niveles de delitos y homicidios menores a Centroamérica y el Caribe, por ahora la tendencia va en aumento y el miedo comienza a hacer estragos entre los más vulnerables. Me pasa a mí en Merlo, 27 homicidios el año pasado. 12 en lo que va de este año. Claro, y la gente me mira a mí, vos sos el intendente, te voté para que me des una solución. Pero claro, resulta que acá hay una división de poderes y hay una división sobre todo de la torta de los recursos de la nación, donde los municipios tenemos la de perder. Es tan importante ir hacia la descentralización de recursos. Es tan importante las autonomías municipales como estar más cerca o más lejos de las grandes soluciones, en estos temas inclusive. La tarea que tenemos por delante nos demanda consolidar las instituciones de la democracia, y es la solución legitimada para la soberanía popular. Un Estado inteligente, eficaz y presente solo es posible en democracia, con respeto a las leyes y a la Constitución, con división de poderes, y equipos de gestión compenetrados en las necesidades del pueblo. ¿Cuánto gastan en algunos lugares para hacer focus group, para ver quién puede hacer un candidato para las próximas elecciones? Si nos dejamos de joder y empezamos a invertir en las cosas que tenemos que invertir, ¿no sería mucho mejor? ¿No sería mucho mejor? El poder absoluto corrompe absolutamente. Todavía nos sacude este aforismo de Lord Acton. Y ese poder que corrompe es precisamente el dinero. Como decía Francisco, que lo dije hace un rato, el estiércol del diablo. El dinero que procede de las mafias por incumplir el mandato popular y servir al mandato oligárquico de las minorías acaudaladas, que son los que están detrás de todo esto. Y el pueblo no se tiene que acostumbrar. Una cosa es el paternalismo y otra cosa es el apoderamiento de los bienes públicos. Ha pasado en algunos lugares, nos pasaba en Merlo, que confundían el municipio con la herencia de los hijos, o la tesorería municipal con las joyas de la abuela. Entonces, claro, hacían libre disposición. Y por ahí se fugaban más de 2.000 millones de pesos, no sabemos a dónde. Bueno, de esa forma, si logramos todo esto, ninguna mafia penetrará en el Estado y el dinero del pueblo volverá al pueblo en servicios, trabajo
y obras de calidad. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Y cuando volvamos a casa, después de este Congreso Antimafia, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros vecinos, hablemos con nuestra pareja y sobre todo reflexionemos, busquemos adentro de nuestro corazón, ¿de qué lado quiero estar? ¿Del lado del problema o del lado de la solución? Muchísimas gracias a todos.